Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes la opinión. ¿Ustedes creen que legisladores deben prohibir, regularizar o permitir libremente el servicio de transporte de Uber en sus países? Yo les invito a que respondan a las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy en los estudios de NTN 24. Hemos invitado a Juan Carlos Flores, reconocido analista, actual concejal del partido Alianza Social Independiente, también precandidato al Consejo de Bogotá. Señor concejal, bienvenido a la noche en NTN 24. Jefferson, es un placer estar con usted y con sus televidentes a lo largo y ancho del mundo. En los estudios de México, en Distrito Federal, está Roberto Remes, urbanólogo. Él es transportólogo, consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad. Es colaborador semanal del periódico 24 Horas y consejero editorial del periódico Reforma. Señor, bienvenido al programa La Noche, señor Roberto Remes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Señor Roberto, voy a comenzar con usted en México, Distrito Federal. ¿Usted cree que estas protestas que han venido adelantando ya en los últimos días, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, en diferentes ciudades del continente americano y del resto del mundo, cree usted que estas manifestaciones de los taxistas son legítimas o no son legítimas? Pues el proceso que se ha dado aquí, la manera en que se han dado las manifestaciones, diría yo que no son legítimas, es decir, han llegado a la violencia en varios casos y este tipo de cuestiones pues ya rebasan la legalidad cuando ellos mismos estarían cuestionando la legalidad de los Uber. Sin embargo, hay un componente de mucha preocupación en el sector, particularmente en los taxis que nosotros llamamos de sitio, es decir, los que uno llama por teléfono o que están en sitios específicos y no los que están dando vueltas por la ciudad. Entonces, esos sectores, los taxis de sitio, han sido más afectados y es donde se da mayor incomodidad y eventualmente donde se han dado los hechos de violencia y los que más se han quejado. Los otros taxis, los ruleteros les llamamos nosotros, que están libres, quizá tienen menos competencia todavía del sector Uber, pero podría darse en los próximos meses o años. Concejal Juan Carlos Flores, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que estas protestas, estas manifestaciones son legítimas? Las que se han dado no solamente en Colombia, sino también en países como Argentina, como Brasil, inclusive como Francia. Jefferson, hay un descontento que es natural porque los taxistas salen a defender el oficio que saben hacer. Pero la forma, como se han manifestado a veces, ha sido una forma violenta. En el caso de Colombia, lo hemos visto a través de los noticieros, interrumpen el paso de un carro que lleva a un pasajero o una pasajera con Uber, lo rodean, cumpliendo unas labores que no son de ellos, son labores policiales. Entonces, me parece a mí que hay un legítimo derecho a defender una fuente de trabajo. Hay un legítimo derecho a pedirle al gobierno que regule una actividad que no está regulada, porque hoy es como si a un canal de televisión como el de ustedes le saliese una competencia no autorizada. De inmediato vendría el reclamo porque se paga un dinero por la licencia de operación. Entonces, el gobierno debe prontamente regular y establecer en qué condiciones Uber puede competir con el servicio de taxis. Y un adelanto seguramente al debate que vamos a tener aquí. Es fundamental que el servicio de taxis se modernice. Hoy las empresas afiliadoras ordeñan a nosotros los usuarios y a los taxistas. Y en el medio quedan los taxistas, los paganinis, porque las empresas afiliadoras, usted lo sabe muy bien, Jefferson, en el caso de Colombia, no responden por nada. Concejal, en el caso, por ejemplo, de Colombia y también a su juicio, quisiera conocer su interpretación. ¿Uber es legal o es ilegal? No, en estos momentos no es legal porque no está inscrito el servicio, porque no tiene una autorización para funcionar, porque no paga impuestos. Un dato, Jefferson, que parece importante. Imagine usted que ocurriese un accidente, Dios no lo quiera, pero los accidentes ocurren en una gran ciudad como Bogotá, con un carro donde vayan unos pasajeros de Uber. ¿Quién responde por los seguros de esos pasajeros? En un taxi, el taxista está obligado a varios seguros, no solamente al SOAT. Aquí hay un problema y es, fíjese usted, la ministra de Transporte tuvo sobre la mesa
Los decretos para entregárselos al presidente nunca se los entregó. Tuvieron que nombrar al vicepresidente Lleras, el jefe político de la ministra. Ojalá que el vicepresidente, una vez pasen las elecciones, resuelva este asunto con claridad y prontitud. Señor Roberto Remes, en el caso de México ha sido un caso emblemático porque ha sido de los países de América Latina donde las autoridades, tras la llegada de Uber, tuvieron que regularizarlo. Y hoy, por ejemplo, en México convive al mismo tiempo el servicio público tradicional, convive con Uber. ¿Cómo fue ese proceso de regularización? Yo creo que hay una mezcla de condiciones que se dieron en México. Uno, por un lado, los usuarios de Uber suelen ser usuarios de redes sociales. Hay como una coincidencia y desde redes sociales se empujó mucho el hashtag Uber se queda. Entonces fue uno de los temas muy importantes. Dentro de las autoridades, dado pues sí mala calidad de muchos servicios de taxi o la preocupación ya menos en los tiempos recientes de lo que ustedes llaman el paseo millonario, pues también generaba como la necesidad de algo más seguro y al mismo tiempo la penetración de la tarjeta de crédito para el pago de servicios de taxi pues era muy baja y uno de los dolores de cabeza que a veces se tienen en el taxi es si uno trae un billete grande y el taxista no trae cambio, ¿no? Entonces, todos estos pequeños factores van influyendo. Entonces, con todo esto, pues sí había una presión para que hubiera un servicio de calidad, que hubiera un servicio que incluso también tuviera gamas de vehículos y no solamente los compactos que suelen dar el servicio de taxi, sino que uno pudiera escoger un sedán grande, una camioneta, y esto también ayudó a que los usuarios defendieran mucho el servicio. Estamos hablando de que hubo un proceso también de socialización por parte del gobierno de la Ciudad de México, es decir, hubo algunos foros públicos. En estos foros públicos en algún momento hubo tensión, por supuesto, que organizaciones de taxistas reclamaban a las empresas Uber o a su competencia Cabify, que opera también en la Ciudad de México, reclamaban la ilegalidad o alguna otra cuestión. Ahora, las empresas también argumentaban, si tú me detuvieras, yo tengo en este momento los procesos legales para obtener lo que le llamamos nosotros el amparo, de un juez que me permita seguir circulando, porque bajo mi interpretación hay una ley nacional, me parece que se referían al Código de Comercio, Ajá, que sí les daba anuencia para operar, porque era finalmente un servicio como cualquier otro servicio que se comercialice sin necesidad de requisitos específicos, y las leyes locales podían interpretar otra cosa, pero en México las leyes nacionales pues tienen un peso mayor sobre las leyes locales. Entonces, en la interpretación legal de la empresa Uber o de su competencia Cabify, ellos consideraban que sí tenían legalidad en la operación. Yo le pregunto esto porque precisamente aquí en Colombia, ante esa misma problemática que se ha presentado en otros países, el presidente pues, Juan Manuel Santos ya dio la orden prácticamente que el gobierno debe regularizar este servicio de transporte. Concejal, ¿cómo cree usted que debe ser esa regularización aquí en Colombia? Tenemos de precedente unos usuarios que se quejan del pésimo servicio que prestan algunos taxistas, porque no son todos, y al mismo tiempo la misma oferta está determinando la demanda. Ellos han preferido, muchos de estos usuarios, utilizar esa aplicación Uber, así no esté regularizada. ¿Usted cómo cree que debe darse ese proceso? Jefferson, hay que encontrar una vía que una los intereses de quienes usamos taxis con, por supuesto, el hecho de que en Colombia la profesión de taxista es una generadora muy grande de empleo. En Bogotá, los taxis, como usted bien lo sabe, se trabajan a doble turno, durante el día y durante la noche. De manera que si tenemos 50.000, 60.000 taxis en Bogotá, pues estamos hablando de 90.000 o de 100.000 empleos directos. De manera que regular el tema es fundamental para garantizar esos empleos y su calidad. Pero al mismo tiempo, como bien lo señala Jefferson Roberto desde México, hay una serie de demandas de los usuarios que no han sido atendidas por las empresas afiliadoras. ¿Cuáles demandas son en el caso de Bogotá? Algunas se parecen a las de Ciudad de México. Son muy parecidas, inclusive en Argentina, claro, Brasil. Mire, no van al sitio donde les piden. El tema de la plata, por ejemplo, el tema de la plata. Entonces usted sube y si tiene, uno casi que se siente avergonzado porque dice, no van a tener con qué devolverme. Entonces,
Pero esas cosas, por supuesto, también seguramente las ayuda a mejorar una sana competencia. Yo creo que el sistema de taxis requiere, Jefferson, de una sana competencia, pero tal como están las cosas hoy, eso significa que probablemente el servicio se va a estratificar, como en los aviones. Usted va a tener primera clase para el que tiene mucha plata, business para personas de medianos altos ingresos y un taxi, digamos, económico para el resto de los bogotanos. Pero es urgente que el gobierno reglamente el servicio porque hay el riesgo, por supuesto, de acciones violentas. Yo haría un llamado a las personas en los países donde se debate este tema y es, los taxistas se hacen un daño cuando protestan violentamente, incluso casi que agrediendo a los usuarios. Se harían un inmenso bien si se asocian. Le piden, Jefferson, a las empresas afiliadoras que también mejoren el servicio, que nos dejen ordeñar a todos y que brinden taxis limpios, con conductores educados y que nos ofrezcan gabelas. Exacto, es la preocupación que tienen muchos usuarios, que son los que están precisamente utilizando ese servicio de Uber, que ya está afectando no solamente a los taxistas de los países europeos, sino también a los taxistas acá en nuestro continente, porque son varios, son un total de 7 países de nuestro continente que ya tienen presente la aplicación Uber. Aunque los gremios de taxistas insisten en denunciar aplicaciones móviles como Uber de ser ilegales y generar una competencia desleal, lo cierto es que esta modalidad que ofrece servicio particular de transporte sigue expandiéndose. La controversia crece mientras unos gobiernos han prohibido y otros han decidido regular este tipo de alternativas para la movilidad de los ciudadanos. Al mismo tiempo que la aplicación móvil Uber continúa expandiéndose globalmente, la polémica frente a su regulación también aumenta. El servicio de transporte en vehículos particulares ha alcanzado una cobertura en más de 300 ciudades de los 5 continentes, en medio de protestas de gremios de taxistas que consideran a esta modalidad privada para movilizar pasajeros como una competencia desleal. Los pioneros. Estados Unidos, país donde fue creado Uber, es en el que mayor cobertura tiene la aplicación, un total de 188 ciudades, 54 de las cuales cuentan ya con una regulación a este tipo de servicio. Entre ellas, Nueva York, Chicago, Portland, California, Seattle, Boston y Washington, D.C. La regulación. En Latinoamérica, México fue el primer país en dar paso a la regulación del servicio de Uber. Los conductores particulares que se sirven de la aplicación requieren de un permiso especial y está contemplado para la compañía el pago de un porcentaje de las ganancias destinado a un fondo de transporte. Otras 4 ciudades también han regulado la operación de Uber: Calcuta, Toronto, Londres y Singapur. Entre tanto, en Colombia y Brasil, el debate sobre la regulación de Uber sigue abierto y las protestas de transportadores formales continúan, en especial contra la modalidad conocida como UberX, que permite a cualquier particular inscribir su vehículo para ofrecer servicio privado de transporte. La alcaldía de Río de Janeiro, con mandato del Consejo Municipal, prohibió esta semana el servicio de Uber. En contraste, la aplicación entró a dar su batalla en Costa Rica. Nosotros llegamos a Costa Rica a complementar y a mejorar las opciones que ya existen de movilidad en beneficio del ciudadano, ¿no? Y en estos pocos días hemos tenido más de 30,000 costarricenses que se han unido como socios miembros de nuestra comunidad. Debate en Europa. La polémica en el viejo continente también persiste. En Francia, el debate llegó a los estrados judiciales. Tras las fuertes protestas de cerca de 3.000 taxistas en París, fue suspendido desde julio pasado el servicio de bajo costo denominado Uber Pop. 2 de los directivos de la compañía enfrentan acusaciones ante tribunales franceses por presuntas prácticas comerciales desleales. El servicio Uber Pop también fue prohibido en Bélgica, Holanda y España. Señor Roberto Remes, en nuestros estudios de Ciudad de México, urbanólogo, transportólogo, desde su opinión, ¿qué consecuencias cree usted que traen decisiones como la que tomó la ciudad de Río de Janeiro, que no lo regularizó, sino tomó la decisión de prohibirlo tajantemente? Bueno, siempre está el riesgo de que empiecen a ocurrir otras nuevas aplicaciones y otros suscriptores a estos servicios. Es decir, no se logra una regulación
al operador grande, pero pueden detonarse muchos operadores pequeños que vayan dando un servicio clandestino. Siempre tiene esa posibilidad. También otra posibilidad es que, bueno, el taxi tradicional, estemos viendo la época final del taxi tradicional en el mundo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo llevará esto, y que los taxis modernos sean precisamente los vehículos que se alquilen a través de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso eventualmente está retrasando la llegada de una ciudad. Ahora, también se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa si Uber se legaliza y se queda con el mercado y lo que hoy cuesta una tarifa, de pronto empieza a costar el doble o el triple sin que nos demos cuenta cuando hayan matado a la competencia del taxi tradicional, ¿no? Entonces, sí estamos en un dilema en donde los argumentos en contra de la regularización tienen mucha razón también, y estamos en la lógica en donde los argumentos a favor pues también tienen sus bases. Concejal Juan Carlos Flores, hemos hablado con usted y por supuesto con Roberto sobre la forma como los taxistas se han visto afectados por esta aplicación, pero también del otro lado, como usted lo planteaba al comienzo, están los ciudadanos. ¿Qué decirle, por ejemplo, a un televidente que en este momento nos ve en cualquier país del continente americano y quizás justifica como legítimo su derecho de buscar una oferta de taxis mucho más cómoda, mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más segura que la que le está ofreciendo el servicio de transporte tradicional? Es, por supuesto, Jefferson, un legítimo derecho de los usuarios a recibir un buen servicio. Pero el aprendizaje que hemos hecho también en toda América Latina es cuando el servicio no está bien regulado, no resulta mejor que lo que teníamos en el pasado. Pensemos en el caso de la telefonía. Las telefonías de redes fijas nos generaban inmensas incomodidades, eran frágiles a la hora de conectarnos con Internet. Recuerde usted lo que era conectarse con Internet hace 10, 15 años. Y todos dijimos, esto tiene que haber un cambio y que llegue la telefonía móvil, la telefonía celular. Llegó, pero por ejemplo en un país como el nuestro, la regulación es débil y a nosotros se nos caen las llamadas todo el tiempo. Digamos, no le ayuda a la productividad de uno, a la productividad de la ciudad del país, un sistema de telefonía tan frágil. Entonces, la regulación es fundamental para que asegure los derechos de los usuarios, para que, ojo, no vaya a ocurrir que después la gente se esté quejando, los conductores de Uber, yo no tengo pensión, yo no tengo salud, yo no tengo riesgos profesionales, yo no pagué el seguro porque no tenía plata con qué pagarlo. Esos son los riesgos también, porque finalmente a los taxistas se les exigen unas obligaciones, pero creo que los gobiernos no pueden seguir sacándole el cuerpo. Yo creo que la decisión de Río de Janeiro, por ejemplo, sí, usted los prohíbe, pero uno no puede avanzar el proceso de la tecnología. Imagínese usted que hubiesen prohibido en un país los computadores y dicen, es la máquina de escribir. No puede haber sino máquina de escribir, pues sería una locura. Yo creo que eso ni en Corea del Norte. No, y además que este tipo de aplicaciones también se extienden a otros campos de la economía, por ejemplo, los hoteles. Hay aplicaciones que ya están... Airbnb, por ejemplo. Y es el mismo debate que se está dando en Europa. Airbnb, es decir, las casas... ¿Cierto? La gente se mete a una página y quiero ir no busca un hotel, sino busca una casa. Claro. Concejal, sí. ¿Y hasta dónde cree usted que, por ejemplo, el poder electoral, o sea, es una verdad revelada que los gremios de los taxistas representan un poder bastante fuerte en términos electorales? ¿Hasta dónde ese poder que ellos tienen en este momento, porque claramente también representan a sus familias que viven precisamente ese servicio de taxi tradicional, hasta dónde cree usted que eso puede llegar a influir para que se dé esta regularización en los términos que le convenga tanto al pasajero como, en este caso, como al que presta el servicio de transporte? Es que ahí es donde está el veneno, como usted bien lo sabe. Porque, voy a dar un dato, ¿quién dirige la Superintendencia de Puertos y Transportes en Colombia? El propietario de una empresa de transportes. Entonces, lo que uno se pregunta, los transportadores controlando las superintendencias, ¿nos van a favorecer a nosotros o se van a favorecer a ellos? Pues se van a favorecer a ellos. En muchas ciudades, no sé si en América Latina se repite ese esquema de Colombia, las secretarías de tránsito o de movilidad están capturadas por los transportadores. No se piensa en nuestros intereses. Lo ancho, como dice un famoso vallenato colombiano, lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros. Entonces, yo creo que esa es una de las razones de la insatisfacción ciudadana, que los ciudadanos dicen, hombre, ¿qué pasó o qué ha pasado con todas las quejas sobre el servicio de transporte en taxi? La gente dice, yo puse una queja, yo llamé y no pasó absolutamente nada. Entonces, me parece
y subrayaría, Jefferson, una competencia regulada, porque lo que hay hoy es jurídicamente una competencia desleal y eso no está bien. Señor Roberto Remes, en el caso de México, donde ya fue regularizado este servicio de Uber y otras tantas aplicaciones que permiten compartir un carro particular con otras personas y en algunos casos cobrar dinero, en el caso de su país, ¿finalmente esto redundó en un mejor servicio para los ciudadanos o qué pasó en México? ¿Le impusieron impuestos, le impusieron regularizaciones a Uber, pero finalmente el servicio de los taxis siguió siendo igual a como estaba antes? Pues yo creo que estamos apenas en la encrucijada. Esto acaba de ocurrir hace unos 3 o 4 meses, la regularización del servicio de Uber. Solamente ocurrió en la Ciudad de México. Uber ya está presente en otras ciudades, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya no es la misma, es Distrito Federal, la capital, y el otro lado es Estado de México. Entonces ahí necesita regulación y son exactamente los mismos vehículos que podemos tener en el centro de la Ciudad de México, encontrárnoslo en uno de los suburbios. Guadalajara, Monterrey, me parece que Cancún, etcétera, están también teniendo esto y ha habido presiones en mayores de parte del gobierno, operativos para detener vehículos, en el caso de Monterrey, y no está tan seguro que vaya a haber una regulación en estas ciudades. O sea, el Distrito Federal avanzó en buena medida porque hubo una muy buena presión de usuarios de Uber, que eventualmente hasta los funcionarios de gobierno eran también usuarios de Uber por este rezago que tenía el servicio. Una de las tendencias que me parecería bien en la Ciudad de México es Uber se terminará quedando con el mercado de los taxis de sitio, es decir, los que uno llama por teléfono o llega a un punto específico. Y esto va a empezar a cambiar el mercado por completo, porque después podrían empezar a competir con los taxis libres, mercado en el que en este momento no están compitiendo, y como expresó un taxista libre en algún foro de los muchos que hubo cuando estaba previo a la regularización, dijo: nuestra competencia no es Uber, nuestra competencia son los taxis pirata, es decir, taxis que se les permite circular con la misma cromática de un taxi, pero con las placas de un auto particular, y que por razones políticas o por falta de capacidad de la autoridad no se llegan a detener. Entonces, finalmente hay una gran complejidad detrás y es un proceso de largo plazo en donde los únicos que saben para dónde van son los directivos de Uber, y toda la sociedad está especulando sobre un problema presente, pero ellos ya están diseñando un negocio futuro, y es ahí donde la sociedad tendría que discutir mucho más. Es un negocio ¿Qué hago, o qué tipo de transporte individual? Es un negocio de millones de dólares sí, ¿qué tipo que en este momento está en juego. Colectivo? Permítame, voy a hacer una primera pausa comercial. Señor Roberto Remes, usted está en Ciudad de México. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora de nuestros televidentes frente al planteamiento que le hacemos hoy. ¿Ustedes creen que los legisladores en cada uno de los países deben prohibir, deben regularizar o deben permitir libremente el servicio de transporte de Uber en sus países? Voy a leer las opiniones de nuestros televidentes. A esta hora, Juan Carlos nos dice que pues a él le parece una aplicación de uso muy buena. Soy taxista, pero no dejo de desconocer las bondades de Uber. Hay que reglamentarla. Laura Karina Araujo nos dice: en un país como este, donde hay más vehículos que vías, se necesita una regularización para evitar el caos y congestión. Y Graciela Soler, otra de nuestras televidentes, nos dice que ella dice que haya buen servicio, llámese taxi, Uber o nuevas empresas, así es la competencia. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos a comerciales, yo quiero dejarlos con estas declaraciones. Les hemos preguntado a los candidatos a la alcaldía de Bogotá lo que ellos piensan sobre Uber, lo que proponen y lo que deberían hacer en caso, o lo que podrían llegar a hacer en caso de que resulten electos el próximo 25 de octubre en las elecciones a la alcaldía que sostendrá o que tendrá Colombia, específicamente la ciudad de Bogotá, en los próximos días. Escuchen ustedes las respuestas que nos entregaron ellos. Preparar a los taxistas para que puedan competir y generar una regulación que facilite equidad en el servicio. En condiciones de competencia, que sea
como ahora, desleal, no es posible que este servicio siga funcionando. Si hay condiciones de competencia equivalente y equiparable, pues eso lo definirá el Ministerio de Transporte. A eso se le tiene que poner coto y caer en cuenta que quien va a hacer un negocio lucrativo en la capital de la República pues tiene que someterse a la ley. Si no se somete a la ley, pues tiene que entender que las autoridades hacen lo que está a su alcance, pero los taxis también tienen que proteger su medio de trabajo. Hoy hay un tratamiento desigual porque los taxistas tienen que pagar 120 millones de pesos de cupo, tienen pico y placa, los carros blancos de Uber pagan solo 10 millones, no tienen pico y placa, y los de servicio, pues carros particulares, pues no pagan absolutamente nada. Entonces, cualquier solución que llegue a implementarse tiene que tener en cuenta que haya equidad. Ahí estaban las declaraciones de 4 de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos con Hugo Espina, un reconocido dirigente del gremio de los taxistas en Colombia. Lo hemos invitado para analizar desde la óptica de ellos lo que piensan frente a lo que significaría para Colombia la regularización de Uber. También invitamos a integrantes de Uber, a ejecutivos de Uber, pero ellos nos aseguraron que en este momento no entregaban declaraciones, no tenían tiempo para darlas, pero también cumplimos nuestro deber periodístico de invitarlos a este espacio periodístico. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.